Hola mis hermanos, les saludo con la paz del Señor, esperando que cada uno se encuentre bien en sus hogares, gozosa de poder, cierto, estar reunidas con ustedes, escuchando, cierto, este culto. Y bueno, hoy se me ha encomendado poder hablar de su palabra y la palabra se va a encontrar en Hechos, capítulo 8, versículo 1, 4, 5 y 6. Dice así: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Palabra del Señor. Bueno, hermano, esta palabra mi Señor me dio a conocer, ¿cierto?, hace una semana atrás, y tocaba muy fondo mi corazón, porque con respecto a todo lo que estamos pasando, me podía dar ciertas similitudes con lo que tuvo que pasar la iglesia primitiva en sus comienzos, cuando empezó todo esto de la persecución de la iglesia, cuando estuvieron ellos en Jerusalén y recibieron, cierto, por parte de Jesús, les predijo que una vez que él, cierto, se fuera al cielo y fuera con su Padre, ellos recibirían poder, y llenos del Espíritu Santo. También les dijo que ellos les serían testigos en ciudades como Jerusalén, como Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Así lo narra, ¿cierto?, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y durante todo esto que Jesús, ¿cierto?, le revela a sus discípulos, ellos durante este periodo estuvieron alrededor de 2 años en Jerusalén, quietos. Y la palabra del Señor que nosotros conocemos se tiene que cumplir, y hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. Cuando le dice que era necesario, ¿cierto?, que le fueran testigos en los lugares que él había mencionado y hasta lo último de la tierra, y que la iglesia, ¿cierto?, debía expandirse. ¿Cómo lo hizo Dios? Porque sus planes son perfectos. Quizás no del pensamiento de la iglesia en aquellos tiempos, a través de la persecución. De esta manera fueron esparcidos, y de esta manera también se extendió el mensaje del Señor Jesucristo a muchos lugares más. Y al leer esta palabra, el Señor me daba a entender en mi corazón de que los planes de Él son perfectos, aunque nosotros en primera instancia nos cuesta entenderlo, porque a veces el Señor no permite que inmediatamente veamos algunas situaciones, pero nuevamente, ¿cierto?, cuando la presencia del Señor está con nosotros, son verdades reveladas. Y bueno, esta palabra Él me la daba hace una semana atrás, y yo me sentía tan bendecida y tan maravillada, porque la iglesia antigua también tuvo que pasar un proceso del cual hoy pasamos. Quizás no somos esparcidos, ¿cierto?, por otros lugares, otras ciudades. Quizás somos esparcidos hasta nuestros propios hogares, porque allí también existe necesidad. Por eso la iglesia fue expandida. Por eso Dios permitió, ¿cierto?, de que fueran perseguidos, porque fuera de ese lugar donde ellos estaban creciendo, que era Jerusalén, también existía necesidad de la palabra del Señor. Y Dios me daba a entender a través de esta palabra que en nuestros hogares también existe necesidad del Señor. No caminamos todos en nuestras familias,
muchos lo hacemos solo. Y eso también nos lleva a quizá vivir nuestra vida como cristiano muy solitaria, muy personal. Y no somos todos partícipes de lo bello que es servir al Señor. Y aunque con nuestro corazón anhelemos, ¿cierto?, que todos pudieran ser conocedores de esta verdad, eh, muchas veces no queremos ser, ¿cierto?, una piedra de tropiezo, o no queremos, que es como se dice común, popularmente, ¿cierto?, a la fuerza, no es cariño. Y yo personalmente soy muy respetuosa de las decisiones, ¿cierto?, de mi familia. Pero sé que cada uno de nosotros anhelamos en nuestro corazón que puedan conocer el amor de Dios, el amor que día a día nosotros recibimos de Jesús, a través de cierto de las reflexiones que día a día Él nos entrega, de su amor, de su misericordia, que nosotros nos damos cuenta que recibimos del Señor. Todo esto, cierto, los llevó a esparcirse al pueblo, pero fueron de bendición en otros lugares. Fueron de bendición porque a donde fueron ellos anunciaron el Evangelio, como lo hizo Felipe en aquel entonces, que cierto tuvo que salir de Jerusalén escapando, pero Dios allí tenía un propósito, cierto, de predicar a Cristo. Como nosotros hoy en día, hermano, todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, para mí particularmente, ha sido de mucha bendición. Como les digo, muchas veces nosotros vivimos nuestra vida como cristianos muy personal. Y es hermoso como en este tiempo de cuarentena la familia ha sido partícipe de lo que nosotros hacemos para tener continuamente la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿A qué me refiero? Cuando muchos de nosotros a una cierta hora nos retiramos a poder conversar con Dios, a elevar una oración a través de nuestros quehaceres diarios, elevamos alabanza, escuchamos cierto alabanza a través de esto internet, cierto, pero alabamos al Señor, o inspirados también por el Espíritu Santo, a través, cierto, de este culto online que se hace, que querer o no, todos escuchan porque lo hacemos a la hora de la 11. Y esto, hermano, nos ha acercado y nos ha hecho partícipe a todos de lo que es nuestra vida como cristianos. También ha hecho dar a conocer dar testimonio de nuestra necesidad que tenemos de Dios, de Cristo, de su amor, de su presencia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todos se dan cuenta, ¿cierto?, cómo es que nosotros, todas las cosas que nosotros como cristianos, como hijos del Señor, hacemos para poder retener la presencia del Señor en nuestra vida, para poder buscarle y sentirnos saciados de su presencia a través de la alabanza, la oración, ¿cierto?, a través de levantar altar en nuestras mesas cuando pedimos la bendición. Y entonces el Señor hace que todos seamos partícipes de esto. También dando testimonio de que el Señor nos ha dado confianza en Él. Se ha echado fuera el temor de lo que está pasando en nuestro país, en el mundo entero. ¿Por qué? Porque nos sentimos amparados, nos sentimos seguros en la presencia del Señor. Y nos damos cuenta que de tal manera hemos sido un puente de bendición para nuestra familia, porque hemos transmitido seguridad, hemos transmitido paz y tranquilidad y confianza en que todo lo que Dios hace es maravilloso. Y la palabra del Señor nos lo recuerda
en Romanos capítulo 8, 28, donde nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Que el Señor nos bendiga, porque la palabra del Señor se cumple y es maravillosa, hermano, porque nos damos cuenta que ella nos dice que a los que amamos al Señor, a nuestro Dios con todo nuestro corazón, todas las cosas nos ayudarán a bien. Y yo sé que cada uno en sus hogares ha reflexionado, porque como cristianos siempre tenemos que mirar el vaso medio lleno, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos, porque confiamos en la palabra del Señor, que nos dice que todas las cosas nos ayudarán a bien. Aunque estemos en medio de la brecha más grande, si es que nosotros en nuestro corazón amamos a nuestro Señor, significa que también confiamos en Él. Y el Señor nos da paz. Y esa paz es la que nosotros transmitimos a nuestra familia. Seguridad. Que el Señor les bendiga, hermano, y le invito a poder escudriñar su palabra, porque su palabra trae paz, trae tranquilidad, y nos damos cuenta, y son verdades reveladas, de que los hijos del Señor siempre bajo su manto van a estar seguros, y que no somos solo nosotros que hemos tenido que pasar estas cosas, porque el pueblo del Señor desde el principio de la iglesia primitiva ha tenido que pasar procesos duros, difíciles, pero han salido victoriosos porque se han sostenido de la presencia del Señor. Esto ha sido un tiempo para buscarle, un tiempo para crecer espiritualmente, porque muchas veces nos aferramos, ¿cierto?, a la iglesia, a la comunión que quizás en nuestros templos tenemos, pero ha sido también una prueba de la comunión que nosotros tenemos fuera de nuestros templos. Y ha sido también una prueba importante para nosotros seguir ese fuego ardiendo en nuestras vidas, porque de allí emana todo, hermano. Que el Señor les bendiga mucho, les deseo muchas ricas bendiciones a cada uno, y que el Señor, cierto, siga revelándonos, y a través de su palabra, de su Espíritu Santo, podamos recibir la paz y la seguridad que todos necesitamos en nuestras vidas hoy en día. Bendiciones. Amén.